¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y el día de hoy vamos con este segundo video, ya que, bueno, como todos sabemos, el Barça estará jugando en contra del Almería el día de mañana. Y quiero dedicar lo que será ese día jueves para hablar exclusivamente de lo que será el partido. Así que, por lo tanto, vamos a aprovechar este espacio-tiempo que hay y vamos a hablar sobre el mercado de fichajes, ya que en el video anterior hablamos sobre que el Barça necesitaba subir su nivel y que necesitábamos incorporar jugadores del primer nivel. En este video vamos a hablar sobre Khéphren Thuram, un jugador que al momento de este video pues no está relacionado con el Barça, ni siquiera se dijo que el Barcelona lo iba a intentar fichar, pero que en este canal hemos nombrado muchísimas veces como opciones para ese posible interior físico o un posible jugador que pueda ocupar la posición del pivote. Y qué más que mencionarle y hacerle un video propio con las noticias que han salido en los últimos días, porque recordemos, es un jugador que termina contrato en el 2025 y que, según se ha reportado tanto ayer por la noche como hoy por la mañana, el Liverpool y la Juventus lo están intentando fichar por una cantidad aproximada de 15 a 20 millones de euros, lo que lo convierte en una opción calidad-precio que el Barça sin lugar a dudas debería aprovechar. Y en cuanto a mi opinión sobre esta petición que le hago al Barça, por así decirlo de alguna manera, que fiche a Khéphren Thuram, primero que nada, pues hay que hacer siempre la aclaración. Nosotros siempre hablamos de fichajes, siempre hablamos de cómo el Barça podría mejorar su plantilla. Un ejemplo claro es el video pasado, pero bueno, estamos totalmente agarrados a lo que pueda pasar con el tema del fair play financiero. Sabemos cómo funciona esto con Tebas, que nos tiene bloqueado prácticamente desde el 2019, la temporada pasada tan solo pudimos gastar 3 millones de euros y veremos a partir de qué ingresos pueda obtener el Barça y de qué venta importante pueda hacer, qué tanto músculo financiero podemos tener para realizar fichajes y saldar las necesidades claras que tiene esta plantilla. Pero en el caso de Khéphren Thuram, la verdad que yo cuando leí estas noticias de que el Nice aceptaba un precio entre 13, 15 o 20 millones de euros por el traspaso del jugador, la verdad es que alucinaba, sobre todo porque siempre cuando hablé de él para el Barça, yo siempre pensé de que como mínimo iban a pedir, qué sé yo, 40 millones de euros, 35 millones de euros o algo por el estilo. La verdad que me parece primero que nada raro que el jugador no haya renovado y la verdad que otra cosa me parece extraña, que es el precio que pide este club francés, porque estamos hablando de un jugador que en estos últimos años ha dado un rendimiento bastante bueno y que hasta incluso ha logrado ser internacional muchas veces con Francia, donde estoy seguro que si no fuese por esta cuestión más contractual que otra cosa, porque de rendimiento no se trata, ni no, por lo menos que yo sepa no está lesionado ni que tenga problemas de conducta, es un jugador que en situación normal para mí tranquilamente podría valer unos 40 millones de euros o unos 50 millones de euros fácil, y es aquí donde si realmente el Niza, una vez que se abre este mercado de fichajes, acepta ese monto tan bajo para obtener el traspaso de este jugador. Cuando me refiero a monto bajo, para el valor que tiene es hablar de 13, de 15 o 20 millones de euros como se está hablando. Este chico sin lugar a dudas va a tener un bombardeo de ofertas muy grande en este próximo mercado de verano. Es casi como fichar a un jugador libre. Entonces, para mí el Barça, si realmente cree que tiene opción de poder, qué sé yo, inscribirlo o de por lo menos presentar una oferta inicial por este chico, debería ser lo más rápido posible, a poco que tengamos certeza en cuanto al fair play financiero, porque como te digo, con ese costo tan bajo en cuanto al traspaso y por lo que se ve en cuanto al potencial que tiene el jugador, aparte de que está empezando a llegar a la plenitud en cuanto a su nivel, porque tiene 23 años, la cantidad de oferta que va a tener va a ser muchísimo, seguramente va a haber muchos clubes peleando por este fichaje y para el Barça tener un jugador de este perfil que podría reemplazar tranquilamente lo que nos aportaba Kessie y hasta incluso dar un nivel mucho mayor, yo creo que sería una inversión que valdría totalmente la pena. Y si el Barça en algún momento pues se larga a por este fichaje, yo pienso que tendríamos pues a su entorno a su favor. Recordemos que su padre, Thuram, el que es leyenda tanto en el Inter y sobre todo en el fútbol italiano, pues jugó en el Barça una temporada y en su momento, por ejemplo, cuando su hijo más grande, Marcus Thuram, el delantero que actualmente está en el Inter, cuando quedaba libre desde la Bundesliga, pues recomendó al Barça su fichaje y ya declaró en su momento que le gustaría que su hijo en algún momento juegue en el Barça, que es el delantero del Barça. Se nos escapó, el Barça no tuvo interés por él, justo en ese mercado fichamos a Lewandowski y ya vemos el rendimiento tan grande que está dando en el Inter.
Y yo pienso que con este caso el Barça debería estar cerca por lo menos de su agente, o por lo menos hablándole al padre para conocer la situación del jugador y tener su voluntad de nuestro lado. Porque a ver, creo que en cuanto a fair play financiero ya estamos viendo que el traspaso parece que no va a ser una cantidad alta, y que tampoco pienso que Kefren Turán te pida comisiones ni tampoco un salario que sea tan alto como para que esto sea totalmente inaccesible, porque pienso que este jugador al Barça le podría aportar muchísimo de lo que actualmente no tenemos, ya sea como fondo de armario o como material titular, porque este chico, bajo las órdenes de Xavi y seguramente con la formación que Xavi le podría dar dentro del estilo Barça, podría ser un jugador que le podamos sacar muchísimo rendimiento, porque es un jugador que no tan solo vendría a suplir carencia de la plantilla, porque es un jugador que podría adaptarse tanto a la posición de pivote como también su posición preferida de jugar de interior. No das cosas diferentes a lo que ya tenemos, o sea, nosotros normalmente apostamos por centrocampistas más jugones, por así decirlo, por centrocampistas de mucha más calidad técnica. Bueno, en el caso de Kefren Turán es un jugador de un perfil mucho más físico y se podría asemejar quizás a tiempos recientes con lo que tuvimos anteriormente con Kessié, o es un jugador de perfil más físico, box to box, que se asemejaría muchísimo a lo que viene siendo Touré ya. A ver, es un jugador que la verdad, para la cantidad de minutos que tiene y para el estilo de juego que tiene, que es ese interior jugando por el sector zurdo, me sorprende en parte las pocas contribuciones que ha tenido esta temporada. Por ejemplo, en estos momentos ahora está jugando con el Paris Saint-Germain, y en esta temporada en la Liga Francesa tan solo ha logrado meter un gol y ha logrado tan solo una asistencia, números bastante bajos, pero en la temporada 2021-2022 venía manteniendo estos registros de 4 goles y tan solo 2 asistencias, bastante llamativos. Para mí eso es un aspecto que quizás a lo mejor el jugador debería mejorar, pero como siempre digo, no es el mismo contexto Niza que el contexto Barça, que nosotros normalmente pues dominamos a los equipos, tenemos el 60% de la posesión, logramos tener un volumen de posesión y de ocasiones mucho más alto, y a lo mejor metido en ese contexto Barça y sobre todo con nuestro estilo de juego podría dar un salto cualitativo en cuanto a sus estadísticas, pero la verdad que yo desde su apartado ofensivo no tengo muchas dudas, porque de lo que se ve de él tiene calidad técnica con el balón, tiene sobre todo muy buen criterio para jugar en corto como para jugar en largo, entiende muy bien cómo manejar los tiempos de partido y sobre todo se le ve esa capacidad llegadora. A lo mejor se tratará en un aspecto más de racha que otra cosa, que esto mejore o que esto eleve, pero como digo, realmente no lo pienso como algo que pueda ser totalmente diferencial desde el aspecto ofensivo, sino desde el punto de vista del equilibrio táctico que este jugador nos podría dar, porque desde el aspecto defensivo, o sea, es un interior que, salvo Gavi en la plantilla, sería como tener ese otro jugador que por lo menos recupere un balón, porque en el posicionamiento, a la hora de realizar tackles y a la hora de ir tanto a duelos aéreos y terrestres, es un jugador que roba muchísimo balón. Defensivamente, la verdad que el chico es bastante completo, y hasta incluso no descarto que en el futuro, si es que por ejemplo viene al Barça, yo no descarto que incluso Xavi lo termine usando en el futuro en la posición del pivote, o que lo termine readaptando de alguna manera en esa posición, porque la verdad comparte muchísimas cualidades a lo que nosotros buscamos en cuanto a un mediocampista central. Sé que obviamente el jugador es comúnmente interior, pero como digo, da ese perfil que actualmente no tenemos en la plantilla. Un jugador de estas características muchas veces nos hubiera sido bastante útil en partidos como por ejemplo en contra del Paris Saint-Germain, partidos donde por circunstancias te quedas con uno menos y necesitas jugadores de este estilo, físicos, que con ese 1.90 imponente obviamente, que te permita ganar duelos, que te permita realizar con efectividad ese cerrojo defensivo, y cuando estés en plenitud, que obviamente este tipo de jugadores en cuanto a realizar esa presión alta también seguramente te da muchísimo. Y como digo, es un jugador que tranquilamente podríamos utilizar como fondo de armario en plan estilo Kessié, o es un jugador que tranquilamente podría ser material titular, porque es totalmente complementario a todos los centrocampistas que actualmente tenemos en plantilla, porque salvo Gavi no tenemos ningún otro jugador que sea capaz de recuperar balones en ese centro del campo en estos momentos. Por ejemplo, si se da el escenario soñado, ese escenario ideal, que nosotros fichamos, qué sé yo, Kimmich por 40 millones de euros, Kefren Turán por 15 millones de euros y traemos a Guido Rodríguez en condición de fichaje libre, son jugadores
que, como dijimos en el video anterior, entran en ese concepto de aumentar la competitividad en el Barça, porque, a ver, podría haber cierto overbooking en el centro del campo, sí, puede ser, pero por ejemplo, Sergi Roberto sería un jugador complementario de plantilla, no sería un jugador que tendría minutos tan solo si tenemos una catarata de lesiones. Estaría en proyección Fermín, Marc Bernal, Casado, que son jugadores que van a ir entrando del primer equipo de manera progresiva, y de ahí Pedri, si quiere ser titular, pues va a tener que mostrar sí o sí cierta regularidad, o por lo menos lo tendríamos ahí incómodo en cuanto a su posición. Mismo caso para Gundogan, a poco que bajen el nivel, pues estos jugadores le comerían el puesto, y en el caso de por ejemplo, Kefren Thuram, ganaríamos hasta incluso, si lo incorporamos a plantilla, un potencial tercer pivote en proyección, porque tenemos, como ya dije anteriormente, Marc Bernal y a Marc Casado como esos pivotes de futuro, por así decirlo, que vendrían de la cantera. Kimmich, que sería realidad inmediata, y Guido Rodríguez también un poco más de lo mismo. Ya ni te cuento qué es lo que pasaría si fichamos a Xavi Simons, pero como digo, es difícil hablar en cuanto a fichajes del Barça, porque hasta que no tengamos certezas del fair play financiero, uno nunca sabe qué es lo que puede acabar. Pero si logramos esta serie de fichajes, que a ver, tampoco estamos hablando de un gasto tan desorbitado, estamos hablando de un jugador cedido, 2 gastos de 15 millones de euros, y un jugador como Kimmich que sale 40 millones de euros, y un jugador como Guido Rodríguez que vendría en condición de libre. O sea, tampoco son operaciones tan descabelladas como fichar a Coutinho por 160 millones de euros, ¿me entendés? Entonces, la verdad que ojalá lo podamos conseguir. Ojalá lo podamos conseguir, porque son de estos jugadores que estoy seguro que en el Barça darían un nivel bastante alto. Y en el caso de Kefren Thuram, tiene muchísimas cualidades como para invitar a que tiene un potencial muchísimo más alto que lo que tendríamos que pagar por él, que son esos 15 millones de euros. Antes, en el pasado, decía o Kefren Thuram o Kimmich, y a lo mejor Kefren Thuram pues sonaba una opción bastante peligrosa o riesgosa, por así decirlo, porque si no te salía bien amortizar esos 50, 60 millones de euros que se rumoreaban antes, pues era complicado. Pero bueno, ahora por 15 millones de euros, la verdad que me parece una opción inmejorable de mercado, incluso muchísimo antes que quizás una opción de Eric García o alguna que otra que se pueda plantear el Barça. Incluso si tenemos que meter algún que otro jugador en la operación, estoy seguro que mínimo algún jugador joven quizás que el Barça pueda prescindir y al Niza le interese, podemos meter en la operación para incluso abaratarlo mucho más. Pero como digo, eso es un escenario soñado y veremos cómo evolucionará esto, porque estoy seguro que si se abre el mercado y el chico no tiene acuerdo con ningún club y tiene ese precio tan solo de 15 millones de euros, ya lo digo, lo va a buscar media Europa, y por lo tanto el Barça, si tiene certezas en cuanto al fair play de poder hacer esta operación, tiene que ir prácticamente que corriendo a ficharle. Y son estas las operaciones que obviamente uno habla cuando hablamos de darle garantías a Xavi. Pero bueno, todo esto es sobre la práctica, esto no deja de ser fantasioso porque de momento el jugador no está vinculado por el Barça y tenemos una situación que en cuanto al fair play que esperemos poder resolver, esperemos que realmente podamos fichar, porque creo que el equipo lo necesita más que nunca, una buena inversión. Pero bueno, yo de momento lo voy dejando por aquí. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.